Buenos días a todos. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a hacer el cierre de esta serie de predicaciones concatenadas que hicimos, que se llamó Como quieras que hagan. No, el título de hoy es Como quieras que hagan contigo. El título de la serie era Así como yo los he amado, basado en el texto de Juan 13, donde Jesús dice: así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Y lo que fuimos relacionando durante todos estos domingos no fue solamente, bueno, yo tengo que amar a las personas que me rodean, sino que ese amor surja de una respuesta a que Dios nos ama a nosotros y que la forma en que nosotros amamos sea la forma en que Jesús nos amó a nosotros. Ahí es donde entra en juego el valor de la fe en nuestras relaciones interpersonales, que la fe hace una diferencia en cómo nos relacionamos con las otras personas. No es que nos llevamos bien o mal con las personas de acuerdo a nuestros esfuerzos, sino que Dios viene a nuestra vida y hace que nosotros podamos imitarlo para que tengamos otras relaciones más sanas con los demás. Tenemos dos errores o dos problemas a evitar con este tema. El uno es un cristianismo individualista que se vive en soledad. Lamentablemente, la cultura occidental ha individualizado muchísimo el cristianismo. Parece que el cristianismo es yo estar bien con Dios y ahí se termina mi fe. Si Dios está conmigo y yo estoy con Dios, soy un buen cristiano. Y nos perdemos muchísima riqueza que Dios tiene para nosotros en las relaciones con los otros cristianos que Dios pone a nuestro alrededor. Pareciera que el cristianismo hoy se limita solamente a estar bien. Y si yo estoy bien, no necesito nada más. Y sin embargo, lo que Dios planifica en la Biblia, en el mensaje del Evangelio, es que si vos necesitas ayuda, haya cristianos alrededor tuyo que puedan ayudarte. Y si vos estás bien, que vos puedas ser también influencia para ayudar a otros. Que vos estés bien no limita tu vida como cristiano. Al contrario, la potencia. Si estás bien, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuánta gente podés bendecir? ¿A cuánta gente le podés hacer bien? Nunca el cristianismo está concebido para ser vivido en soledad. Pero el otro problema que creo que es importante tomar como introducción es un cristianismo de comunión moralista. ¿Por qué le llamo a esto? Cristianismo de comunión moralista. Es como que, nos acostumbramos a que en la iglesia nos cruzamos con gente y por lo menos tratamos de sonreírle y de tratar de no pelearnos, tratar de mantener un vínculo lo más sano posible, pero solamente para que piensen que somos buenos cristianos. Y nos sale de adentro. Solamente nos acostumbramos a fingir buenas relaciones. Y a la larga saben lo que pasa con esas relaciones fingidas. A la larga explotan. Una u otra parte no termina bien. Dios tampoco quiere que nosotros finjamos buenas relaciones porque se supone que somos cristianos y en la iglesia ¿cómo nos vamos a pelear? Eso es un moralismo. Una comunión moralista, es decir, tengo comunión con vos y porque se supone que tengo que tenerla. Me llevo bien con vos y porque se supone que soy un buen cristiano. No, lo que estamos trabajando en esta serie es la profundidad de que primero Dios me transforma a mí, me ama a mí, me perdona a mí, para que después yo aprenda a amar desde adentro al otro, a perdonar desde adentro al otro, que no sea solamente una actitud externa, sino que desde adentro aprenda a vivir lo mismo que yo recibí de parte de Jesús. Hace unos, no sé si 10 o 15 años, había una película que fue bastante conocida, se llamó El Náufrago, protagonizada por Tom Hanks. Muy pocos actores, porque la gran parte de la película era ese tipo solo en una isla. Para los que se acuerdan, para los que no se acuerdan, él trabajaba en una empresa de correos y se va en un avión que tenía que hacer un trabajo, el avión se cae y él despierta solo en una isla con los restos del avión
Y empieza toda una dinámica donde Tom Hanks, el protagonista, tiene que lidiar en parte con su soledad. Y no sé si se acuerdan, hay una compañía presente que es fundamental para la vida de Tom Hanks. ¿Quién se acuerda quién es esa compañía? Wilson, ¿se acuerda? La pelota. De golpe se da cuenta que en uno de los paquetes que iba al avión había una pelota. Y cuando se lastima, hay un momento que se lastima, está lleno de sangre, se limpia la mano con la pelota. Y la pelota queda con sangre. Pero en su necesidad de generar a alguien que lo acompañe, él ve en esa sangre el rostro de la pelota. Entonces lo llama Wilson. Y ese Wilson funciona como un elemento crucial en la película, en que él logra luchar contra la soledad con una pelota. Y se pelea con la pelota, a veces la echa, después la extraña, la va a buscar, y dice, no, ¿qué hice? ¿Dónde está Wilson? Es toda una pelota, pero refleja la necesidad del otro. Refleja que en la soledad necesitamos. A veces pensamos que seríamos mucho más felices si estamos solos. ¿Sabes qué bueno si yo viviera en un desierto, que nadie me moleste, que nadie venga a hablarme, yo quiero estar solo? Te puede durar un par de días y después no aguantas más estar solo. Alguno piensa ahora, sí, yo viviría mucho más feliz. Pero lo que nos muestra, lo que refleja esa película es que la soledad profunda es inaguantable. Necesitamos gente alrededor, aunque sea para pelearnos. Por eso es interesante que en esa película Tom Hanks hasta se pelea con el personaje que él mismo creó. Porque aunque sea necesito pelear con alguien, necesito a alguien con quien interactuar. Hay una ilustración también que se contó muchas veces de un cristiano que queda náufrago. Esto no es una película, es solamente una ilustración. Que queda náufrago en una isla y cuando lo van a rescatar encuentra que había 3 edificaciones en la isla. Entonces le dice, ¿qué son estas 3 edificaciones? Dice, bueno, esta es mi casita. Acá es donde duermo, acá es donde vivo, qué sé yo. Ah, y la otra, bueno, esa es la iglesia a donde voy. Entonces yo todos los domingos voy a la iglesia, qué sé yo. ¿Y la otra qué es? No, esa es la iglesia que iba antes, pero ya me peleé. Estaba él solo, pero ya también se peleaba con la iglesia que él mismo había imaginado. La iglesia no es perfecta, pero es necesaria. Los cristianos que me rodean no son perfectos, incluidos ustedes, pero son necesarios. Dios quiere que vivamos la fe en comunión, que podamos encontrarnos, que podamos sostenernos, ayudarnos, motivarnos, levantarnos. Dios quiere que podamos ser una iglesia que se sostiene mutuamente. Durante esta serie fuimos viendo diferentes reflexiones. La primera de todas fue la de salúdense unos a los otros, donde más que nada reflexionamos sobre la primera etapa de un vínculo, que es reconocer la identidad del otro, conocerlo, saber quién sos. No podemos llevarnos bien si ni siquiera los conocemos. El saludo es darle identidad al otro, es reconocer que existís y que existís en mi vida. Entonces el saludo nos conecta, nos encuentra. Después hablamos de la reconciliación, que muchas veces en las relaciones hay cosas que nos distancian, pero el cristiano es proactivo en la reconciliación. El cristiano es alguien que sabe buscar a aquel con el que se peleó, que sabe perdonar y sabe pedir perdón. El cristiano es alguien que no se queda encerrado en su enojo, es alguien que va, sale adelante y procura reconciliar esa relación. Después hablamos de aprender a corregirnos los unos a los otros en amor. Dijimos que ignorarnos no es una sana relación. De hecho, basándonos en esto de que amar al otro como Jesús nos ama y por eso nos quiere corregir. Por eso nos viene a advertir las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. No es una relación sana si yo veo que estás caminando hacia el precipicio y no te digo nada, porque total es tu vida. Yo te amo, pero bueno, no, una vida de amor va y corrige, pero no con una actitud altanera, sino con una actitud de amor. Una actitud que quiere lo mejor
para la otra persona. Y la otra vez, el último mensaje que tuve a cargo, hablamos de animarnos los unos a los otros, de no ser indiferente cuando veo a otra persona que está caída, que está cabizbaja, que sé que necesita ayuda, pero tal vez por vergüenza no me acerco, qué sé yo, que sea la vida, cada uno hace lo que quiere con su vida, sino que seamos una iglesia, que seamos cristianos, que nos preocupamos por aquellos que vemos que están caídos. Hoy tenemos el resumen, el cierre de todas estas reflexiones. Cada una de estas está subida a internet. Si alguien no vino en alguno de esos domingos y le interesaría escucharla, o piensa que alguien necesita escuchar esta porque esa persona necesita escuchar este sermón, se lo mandan también por WhatsApp. Pero hoy cerramos diciendo que una sana relación de un cristiano que está dispuesto a poner en práctica las enseñanzas de Jesús es una relación creciente de bendición. Es decir, por un lado es una relación, un vínculo. Un cristiano es alguien que quiere vínculos, que quiere estar en la vida de otros y quiere que otros estén en la vida propia. No es un cristiano que se encierra en su propia fe, que se encierra en su propia casa. Es una persona que desea tener vínculos. Por otro lado, es creciente, es decir, que yo te conozco, pero no quiero que nuestra relación quede ahí, sino que quiero que nuestra relación florezca, que crezca, que no sea lo mismo hace 3 años que te conocí que ahora o dentro de 5 o 10 años, sino que podamos ver como cristianos una relación que va creciendo, que va floreciendo, que nos vamos conociendo cada vez más, que nos vamos uniendo cada vez más. Y por otro lado, que sea de bendición. Bendición es decir bien, es bendecir, decir algo bien, hacerle bien al otro. Que no sea solamente que nos llevamos bien, sino que nos hacemos bien mutuamente. Y eso vamos a hoy tratar de resumir estas dos cosas con 2 pasajes. El primero está en el libro de Colosenses, capítulo 3, donde Pablo le habla a una iglesia que evidentemente necesita, esta iglesia, crecer en sus vínculos. Y vamos a ver 3 partes en cómo una relación puede ser crecientemente de bendición. La primera es de la tolerancia a la adoración. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Pablo dice muchas cosas acá. Yo, para reflexionar y para utilizar bien nuestro tiempo, voy a tomar 3 características principales de una relación creciente de bendición. La primera es versículo 13, cuando dice sean mutuamente tolerantes. Es decir, tolérense, aguántense, sopórtense. ¿Qué implica que Pablo dice tolérense? Implica que en esas relaciones había cosas que eran difíciles de tolerar, que no era una relación naturalmente buena y sana y que estaba todo bien. Evidentemente, si Pablo dice sean tolerantes, había cosas que motivaban la intolerancia. ¿Y qué es la intolerancia? Es cuando no te aguanto más. Cuando prefiero no escucharte. Me voy porque no aguanto más estar acá. Y Pablo dice, hay veces que va a haber cosas así. Porque en las relaciones surgen diferencias que nos hacen opinar distinto, que nos hacen hablar distinto, que nos hacen pensar distinto. Entonces, en una relación sana surgen esas cosas y no hay que escandalizarse. La clave de lo que Pablo dice es cuando surjan esas diferencias, sean mutuamente tolerantes. Y fíjense que esto es interesante porque cada uno lo puede aplicar a diferentes relaciones. Nosotros estamos hablando desde la fe, por supuesto, pero no se limita solamente a las relaciones intereclesiales, o sea, dentro de la iglesia.
Entonces puede aplicar en la relación de esposo y esposa, donde podemos decir tranquilamente que Pablo también les dice, sean mutuamente tolerantes, aguántense, sopórtense, aún cuando el otro hace cosas que son medio insoportables. Un cristiano aguanta, soporta. Puede ser con los hijos, con los padres, cuando los hijos no quieren saber nada de los padres, que los echan de su habitación, que no quieren que le revisen el celular. No te aguanto. Puede ser entre amistades, puede ser diferentes relaciones con los socios, relaciones laborales. Pablo dice, sean mutuamente tolerantes. Es una característica esencial de la relación de un cristiano. Ahora, Pablo no se queda solamente en que nos toleremos. No sería una relación muy sana si solamente nos limitamos a tolerarnos. Mirá, porque soy cristiano, voy a hacer todo el esfuerzo de tolerarte. Pero no me pidas más, ¿eh? Hasta ahí yo agradecer que te tolero y no te mando para otro lado. Te tolero y hasta ahí. No. Pablo va un poquito más. Y una de las cosas que dice, hay varias, pero yo insisto que tomé 3 de referencia, es instrúyanse y exhórtense. El exhortarse, el darse consejos, el animarse, el motivarse, es parte esencial de una relación también. No solamente te tolero, sino que podemos hablar sanamente de las cosas, podemos darnos consejos, podemos animar, podemos ayudarnos a encaminar nuestra vida. Ahora, tomé como tercera esta del versículo 16b, cuando dice, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque, por un lado, podríamos decir, esa es una sana conclusión de una relación entre cristianos, que además de tolerarse, instruirse y amarse, pueden juntos ir a alabar a Dios. Pueden juntos tener una relación que se potencia en la relación con Dios. Pero además, me tomó un tiempo de reflexión el orden en que Pablo pone estas cosas. Porque pone la parte de cantar salmos, himnos y cánticos espirituales después de una relación de tolerancia, de instrucción, de exhortación, de compartir el amor a Dios. Y tal vez yo hubiera pensado que sería mejor primero cantar salmos al Señor, primero juntarnos a adorar a Dios y después procurar tener una relación sana con el prójimo. Y yo creo que surge, sí, desde dentro del corazón la intención de que primero Dios me transforme a mí para que yo pueda ser de bendición al otro. Sin embargo, lo que está haciendo énfasis acá Pablo de cantar al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, está hablando de la exteriorización de la fe. Y creo que esto desafía profundamente nuestro concepto occidental de adoración, que básicamente es venir a la iglesia a cantar. Cuando en realidad la adoración a Dios incluye también tener relaciones sanas con el prójimo, tener una relación propia, personal con mi Dios en mi casa, ser parte de una relación, de una comunidad que nos bendecimos mutuamente y como raíz de eso venimos a cantar al Señor. Porque si nosotros lo ponemos primero, podríamos tranquilamente caer en la trampa, en la falacia de venir, cantar y después irme a mi casa sin tener ninguna relación con nadie. No me digan que no pasa muchas veces eso. Que la iglesia es solamente ir a prestar atención a lo que pasa adelante, a lo que canta, a lo que ora el director de culto, a lo que predica el pastor y después me voy a mi casa. Y la vida de fe que Dios quiere imprimir en nuestra vida no termina solamente en lo que llamamos culto de adoración, sino que lo trasciende en relaciones sanas de mutua bendición. Ahora dijimos de la tolerancia a la adoración, es decir, primero tengo que tolerar a la persona, animarnos, a ayudarnos mutuamente y ahí sí unirnos en alabar. No es verdad que vamos a unirnos cantando a Dios, ser uno espiritualmente, si estamos peleados, si estoy por adentro pensando cosas que tengo embroncado en contra de la persona que está cerca mío sentado. Es primero nos reconciliamos, tenemos una relación sana de amor al prójimo y después sí juntos se juntan nuestros corazones, no solamente nuestra garganta, se juntan nuestros corazones para alabar y bendecir a Dios. Ahora, la segunda parte, esta es de la tolerancia a la adoración, de la adoración a la imitación de Cristo. En este capítulo 3 de Colosenses dice, versículo 17, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y de vuelta, yo creo que esto es un paso natural de los que queremos no solamente ser creyentes, no solamente decir que creemos en Dios, sino vivir lo que el Señor Jesucristo nos instruye. Que no solamente digamos cosas lindas de Dios, es decir, bendigamos a Dios, adoremos a Dios, alabemos a Dios, sino que seamos imitadores de Dios. Hay un libro clásico que si alguno está interesado en el tema lo puede buscar, de Tomás de Kempis, se llama La imitación de Cristo. Creo que de vuelta es un concepto que desafía nuestro cristianismo, que solamente se limita a un ritual de costumbre dominical. La imitación de Cristo nos desafía a ser pequeños reflejos de Cristo en nuestra vida, en cada momento, en cada relación, en cada día, en cada hora. Que parte de nuestra adoración sea buscar intencionalmente ser como Cristo. Porque si realmente lo hacemos, imagínense de cuánta bendición van a ser las relaciones que tengamos. No va a ser un esfuerzo, no va a ser un esfuerzo tolerar a las personas que me rodean, que hacen cosas intolerantes. Porque todo mi esfuerzo está puesto en imitar a Cristo. Y si yo imito a Cristo, me va a salir naturalmente. No digo que siempre sea natural. Digo que nuestro énfasis principal debe ser buscar que Cristo se revele y se manifieste en mi vida, para que después como consecuencia tengamos también relaciones de bendición. Ahora vamos a la tercera, y es de la imitación de Cristo al servicio al prójimo. Y quise agregar este pasaje de Juan capítulo 13, porque justamente redondea la idea de que Dios pone al prójimo en nuestra vida, no solamente para sostenerme, para ayudarme, para bendecirme, no solamente para que a mí me haga bien, sino para que yo pueda ser también de bendición en su vida. Dice Juan capítulo 13, versículos 12, está en la previa de que Jesús comience su camino hacia el Calvario. Y dice, después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Para los que no se acuerdan, en este capítulo, desde el principio del capítulo 13, están reunidos Jesús y sus discípulos y Jesús mismo toma la iniciativa de lavarles los pies. Esa práctica en el Antiguo Oriente era una práctica que generalmente hacían los sirvientes, los esclavos de la casa. Lavaban los pies de los caminantes que venían porque venían con sus sandalias llenas de polvo generalmente y era un servicio de bienvenida. Queremos que te sientas cómodo, a gusto en casa, te lavo los pies para que entres y puedas disfrutar. Y Jesús toma la toalla con actitud de servicio, con actitud de esclavo, de siervo, y le lava los pies a todos. Y después reúne a los discípulos. Dice, bueno, pero ahí no termina todo. Les voy a preguntar, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Y si uno salta rápido y dice, ¿qué he hecho? Bueno, le lavó los pies. Como si ese fuera la enseñanza primordial de lo que Jesús quiso hacer. Pero Jesús sigue. Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Por lo que Jesús dice, yo entiendo que lo más importante para Jesús no fue lavarle los pies a sus discípulos, sino lo más importante fue el versículo 15. Les he puesto ejemplo para que ustedes también lo hagan. El ejemplo de Jesús no quedó solamente en lo que Él hizo, sino en motivar toda una comunidad que entendió el efecto transformacional que tiene la actitud de servicio de un cristiano. No queda solamente en lo que nosotros hacemos, sino en lo que damos ejemplo para que también otros hagan. Esto es parte también de lo que muchos han llamado la estrategia multiplicadora de Jesús.
Jesús se concentró en unos pocos, pero con una fuerza de imitación que se iba a multiplicar su efecto, que su influencia en el mundo iba a ser, en definitiva, lo que vemos que sucedió. De esos 3 que tenían una predilección especial de Jesús, por 12, 120, 5.000, y así se fue multiplicando. ¿Por qué? Lo leemos mucho en el libro de Hechos. Porque no eran cristianos que solamente se reunían el domingo para cantar alabanzas a Dios. No eran cristianos que solamente leían la Biblia para poder marcar el tilde en el que completaron el devocional del día. Eran cristianos que se jugaron a hacer lo mismo que Jesús hizo en su contexto. Cristianos que se jugaron a imitar a Cristo y ser parte de la transformación que Dios quiere que seamos nosotros, que hagamos nosotros en este mundo. Ahora, el versículo 17 me interesa, acercándonos a conclusión, porque da vuelta un concepto del presente que nos parece a nosotros es el inicio de la búsqueda de la fe. Dice el versículo 17, si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Bienaventurados, para los que ya tienen muchos años de iglesia, significa dichosos, felices. De hecho, las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, hay diferentes versiones de la Biblia en castellano que la traducen. Algunos dicen bienaventurados, otros dicen dichosos, otros dicen felices. Todos queremos ser felices. Pero hoy lo más importante es conseguir la felicidad lo más rápido posible y lo más fácil posible. Y nos parece que una de las formas más fáciles de ser felices es tener un montón de gente alrededor nuestro que nos sirva. Gente alrededor nuestro que nos ayude. Gente alrededor nuestro que nos haga bien, que nos sostenga, que nos levante. Y si tengo un montón de gente alrededor mío que me levanta, voy a ser feliz. Y Jesús da vuelta a todo eso. Y te pone la felicidad, la bienaventuranza, la pone al final de todo. Dice, si saben todas estas cosas y las hacen, ahí serán bienaventurados. Después, y uno dice, Jesús le acaba de lavar los pies, qué asco. Le lavó a todos los pies a los discípulos. Habrá estado sucio, qué sé yo. Y dice, ahora sí estoy feliz, ahora soy bienaventurado porque ya le lavé los pies a todos. No sé si me gustaría tanto hacerlo. Pero el principio es, Jesús dice, esa es la verdadera forma en que nos vamos a sentir completos, porque el concepto de felicidad que tiene Jesús no es solamente el de sonreír alegremente a todas las cosas de la vida, sino de ser completos en Dios. Y esa actitud, esa realidad de estar completos en Dios nos hace felices. No vamos a decir tampoco que la felicidad de los apóstoles, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, era sufrir látigos en su cuerpo. No era la felicidad de ellos estar presos. La felicidad de ellos era estar completos en Cristo, con lo cual podían aguantar todas esas cosas, sabiendo que estaban cumpliendo el rol que Dios había puesto para ellos en esta vida. Una forma muy fácil de terminar esta serie es ir como conclusión a Mateo capítulo 7, versículo 12, lo que se llama la regla de oro. Si no la escucharon, hoy es un buen momento para memorizarla. Es muy fácil, pero no solamente para memorizarla acá adentro, sino empezar a vivir realmente lo que enseña Jesús. Dice, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. La ley de oro, esta regla de oro, regla dorada, como muchos la llaman, implica un cristiano proactivo. Un cristiano que busca oportunidad de hacerle bien al otro, queriendo o pretendiendo que también uno sea tratado así. Ese retorno puede llegar o puede no llegar. Pero lo que dice la Biblia es que nuestra felicidad no depende de que ese retorno llegue, sino depende de nuestra actitud de dar, de servir al otro, de hacer al otro como quisiéramos que sea hecho con nosotros. Si nosotros dejamos esto solamente como una linda filosofía, como una buena teoría, la vamos a tener como algo que tal vez alegre nuestros pensamientos. Pero nuestro desafío
es hacer lo que hicieron los discípulos. Es realmente tener una fe transformadora. Una fe que no solamente me transforma a mí como persona, sino que transforma mis relaciones, transforma los vínculos que tengo con las personas a mi alrededor. Creo que es la única forma de un cristiano proactivo en que podamos luchar en contra de los dos problemas que dijimos al principio. Un cristianismo que se vive en soledad, en encierro, Dios conmigo y yo con Dios, y ahí me quedo y me pierdo un montón de cosas porque no comparto mi vida cristiana con los demás que Dios puso alrededor. Y vamos a evitar la tentación de tener una careta de comunión cristianoide casi, que me llevo bien el otro porque se supone que tengo que mostrar que soy cristiano, pero por adentro no me lo banco. Creo que la única forma es que Jesús primero llegue a nuestro corazón, nos transforme de acá adentro y después podamos amar como Jesús nos amó a nosotros. Para terminar, el desafío es muy personal. Para que esto no quede solamente como una linda teoría, Dios nos invita a cada uno de nosotros que pensemos hoy de qué manera podemos acercarnos a otra persona que necesita que yo le demuestre el amor de Dios. Que otra persona, que puede ser de diferentes formas, puede ser alguien con quien estoy peleando, alguien que no soporto y que Dios me llama hoy a luchar contra eso y que sea una relación de bendición. Puede ser alguien que esté necesitando mi ayuda y hoy necesito ir a acercarme a orar por esa persona y bendecirla. Puede ser alguien con quien me llevo perfecto, pero necesita yo que hoy esté caminando a su lado, que esté bendiciéndolo, que esté dándole una palabra de consejo. Tal vez sea alguien que ni conocemos, pero que hoy nos llevamos la idea de poder hacerle bien. Los animo a que mientras hacemos la oración final, la oración de cierre de este mensaje, que le pidamos a Dios hoy a quién nos llama a bendecir. ¿Qué persona Dios puso en nuestra mente hoy mientras hablábamos, mientras reflexionábamos, mientras leíamos la Biblia, mientras cantábamos? ¿Qué persona Dios te puso en tu mente y en tu corazón? No te lo olvides. Hoy, esa persona, Dios te la pone en tu camino para que hoy hagas una diferencia en su vida. Los invito a ponernos de pie mientras se prepara el equipo de alabanza. Así oramos y tenemos cada uno de nosotros, antes de cantar, este minutito en silencio, en soledad, para buscar que Dios nos hable. Querido Dios, gracias por la Biblia que nos habla tanto. Y te pedimos perdón porque tantas veces nos encerramos en nuestra relación con vos. No nos animamos a vivir estas relaciones sanas con el prójimo. Señor, para aquellos que somos cristianos, ayúdanos a imitarte a vos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos lo más que podamos por ser reflejos tuyos, que podamos mostrar a todas las personas que nos rodean que estamos intentando llevar a la práctica todas tus enseñanzas. Tal vez no nos sale de manera perfecta, pero que podamos intentarlo desde lo profundo de nuestro corazón. Y para aquellos que no creen en vos, Señor, hoy pedimos que hoy sea un desafío de abrir sus corazones para entender lo que vos querés, la forma en que vos querés empezar a cambiar nuestra vida. Si hemos probado tantas otras cosas y todavía nos sentimos solos, insatisfechos, vacíos, que hoy sea un buen día que vos vengas a nuestra vida para empezar a cambiarnos. Si hemos tenido alrededor nuestro relaciones que nos han hecho mal, que nos han lastimado, Señor, hoy te pedimos que con la fuerza de tu amor podamos ser agentes de reconciliación y que esas relaciones que hicieron daño, que se hicieron daños unos a otros, que sean relaciones que ahora se hacen bien, que sean transformadas, relaciones hirientes en relaciones de bendición. Señor, para eso te invitamos a nuestra vida una vez más. Gracias, Señor, por venir a nosotros y marcar una diferencia. En el nombre de Jesús. Amén.